Zacarías capítulo 5, y el día de hoy nos encontramos con otra visión que nos va a enseñar qué es lo que hace Dios con el pecado. Entonces quédate conmigo 10 minutos y veamos lo que la palabra de Dios tiene que enseñarnos al respecto. Y si ya tienes tu Biblia a la mano, por favor, ayúdame a buscar ahí en el capítulo 5 y vamos a leer del versículo 1 al 11. Y la palabra de Dios dice así: Tuve otra visión, vi un rollo escrito que volaba. El ángel me preguntó, ¿qué ves? Le contesté, veo un rollo escrito que vuela, mide 9 metros de largo por 4 metros y medio de ancho. Me dijo, entonces ahí está escrita la maldición que alcanza a todo el país. Según lo escrito por ambos lados, nadie que robe o jure en falso puede quedar sin castigo. El Señor Todopoderoso afirma, yo envío esta maldición para que entre en casa del que roba y en casa del que jura en falso por mi nombre, y la maldición permanecerá allí, hasta que no queden ni vigas ni piedras. Luego salió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, fíjate en eso que aparece ahora. Le pregunté, ¿qué es eso? Él me contestó, es la medida del pecado de los que viven en el país. La medida estaba cubierta con una tapa de plomo y fue levantada la tapa y había una mujer sentada dentro de la medida. Me dijo el ángel, esa mujer es la maldad, y la empujó adentro de la medida y la cerró con la tapa de plomo. Miré otra vez y vi aparecer dos mujeres. Tenían alas y el viento las impulsaba. Eran alas como de cigüeña y llevaban la medida por los aires. Pregunté entonces al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan esa medida? Y él me contestó, van a construirle un templo en Babilonia. Cuando ya esté terminado el templo, la instalarán allí sobre un pedestal. Es otra visión muy interesante, pero tiene un mensaje muy central, porque habla sobre el pecado en ambas de estas dos visiones. Y este es un mensaje todavía relevante al día de hoy, porque la verdad es que tú y yo vivimos en una generación que ya no habla tanto del pecado. Decimos fallas, decimos errores o procesos incluso, pero la verdad es que nos cuesta trabajo hablar y decir la palabra pecado, cuando en realidad todos sabemos que hay algo roto dentro de nosotros. Y Zacarías, como bien te comentaba, que es un profeta después del exilio, recibe visiones para un pueblo que había regresado a Jerusalén, pero que todavía cargaba maldad en el corazón. Y en Zacarías 5 estamos viendo dos visiones. La primera es un rollo volador que representa la palabra de Dios, que representa la ley. Y esto va a revelar y va a juzgar el pecado, como bien lo podemos leer en estos versículos. Y la segunda visión es una mujer dentro de una canasta que representa la maldad siendo expulsada del pueblo. Y este pasaje nos revela qué es lo que Dios hace realmente con el pecado. En primer lugar lo revela, en segundo lugar lo confronta, pero en tercer lugar lo expulsa. Y el punto número 1 que te quiero dar el día de hoy es que Dios expone el pecado no para avergonzarte, sino para liberarte. Y sabes, en los versículos 2 y 3 estamos viendo que hay un rollo que está volando, donde dice que está escrita la maldición que alcanza a todo el país, y que nadie que robe o hable en falso puede quedar sin castigo. Y estos dos mandamientos los conocemos claramente dentro de los 10 mandamientos. Entonces, este rollo, como bien te decía, representa la ley de Dios y expone lo que está mal, expone el pecado que el pueblo de Israel está viviendo. Y esto, algo que tienes que saber, es que Dios no envía la palabra para condenarte, sino para mostrarte la verdad, para decirte, hey, tú estás en pecado, por lo tanto, necesitas libertad. Y aquí en Jesús es donde tú y yo encontramos la libertad que en tanto necesitamos, porque en realidad la ley es un espejo que nos muestra qué tan sucia está nuestra alma, pero la muestra no para humillarnos, sino para llevarnos a aquel que ofrece el perdón.
Y sabes, en una cultura como la que tú y yo vivimos, donde pues ocultamos el pecado detrás de excusas, detrás de filtros, ah, necesitamos entender esto, porque el pecado oculto siempre va a destruir. El pecado confesado siempre va a liberar. Déjame repetirlo de nuevo. El pecado oculto siempre te va a destruir, pero el pecado confesado siempre te va a liberar. Dios saca a la luz siempre lo que ocultamos, y entiéndelo, no es para exhibirte, es para sanarte. Es, sabes, como una herida que si la cubres en realidad se infecta, pero cuando esta herida está expuesta y es limpiada, hay sanidad. Y así es como ora Dios con nuestra vida. Él limpia los pecados que son confesados. El punto número 2 que te quiero decir es que Dios no solamente perdona el pecado, Él también lo expulsa de tu vida. Y sabes, vimos en esta visión sobre la mujer que sale en una canasta y es llevada a Babilonia. En Zacarías veo una mujer que es el símbolo de la maldad, está siendo como un símbolo de la maldad aquí, encerrada en esta canasta. Y algo que nos dice es que Dios no solamente identifica el pecado, sino que también lo saca de su pueblo. El mensaje que podemos encontrar aquí es que la gracia de Dios no solamente te perdona, sino que también te transforma. Porque sabes, en Jesús es donde tú puedes encontrar transformación cuando vienes a Él. Y algo que podemos entender del Evangelio es que el Evangelio no nada más nos libera de la culpa del pecado, también nos libera del poder del pecado. Y estas son dos cosas completamente diferentes. Es por eso que tú y yo necesitamos tanto de tener una relación con Dios. Porque sabes, Dios no solamente quiere limpiar la superficie, Él quiere vaciar la canasta por completo, como lo vemos en esta visión. Porque Él no quiere maquillar tu mal, Él quiere expulsar todo lo malo que hay en ti. La idea es que el Espíritu Santo cada vez more más en ti. La idea es que tú todos los días puedas depender cada vez más y más de Él. Y la conclusión es esta, que el mensaje de Zacarías 5 es muy claro. Dios no ignora el pecado porque te ama demasiado como para dejarte igual. Y Él lo expone para sanarte y restaurarte. Al final del día, la pregunta ya no es ¿qué hará Dios con mi pecado? Porque la respuesta es esta. Tu pecado fue clavado en una cruz. Y ahora, a través de la cruz es que tú puedes comenzar de nuevo. Y como lo vimos el día de ayer, no con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Porque Dios sigue limpiando y transformando corazones todavía el día de hoy. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu hermosa palabra. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y nos haces dar cuenta que te necesitamos, Señor. Gracias porque expones nuestro pecado, Señor, y no para humillarnos, sino para sanarnos, porque necesitamos encontrar la libertad que tanto necesitamos en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Nos vemos el día de mañana para otro devocional. Que tengas un buen día.